Muy pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad de marginales del canal. Esto es Al Margen, anime, literatura y manga desde Argentina. Y estamos en una nueva entrega de Clásicos al Margen, donde vamos a hablar de obras que a mí en lo particular me encanta releer constantemente y a las cuales siempre acudo para ver cosas nuevas y exprimirle un poco el significado a las palabras. En esta oportunidad, antes de comenzar, quiero invitarlos a todos al evento que estamos organizando con la Asociación Cultural Satori de Perú, la cual tendrá lugar del 6 al 29 de noviembre, es ahora en poquitos días, mañana inicia, en la cual vamos a hablar sobre cultura japonesa en general. Cada día va a estar destinado a una rama distinta de la cultura, ya sea la historia, la literatura, las artes plásticas, la música, el baile y por supuesto el manga y el anime. Van a encontrarme a mí como coordinador de alguna de las mesas. Los días viernes puntualmente, 13, 20 y 27 de noviembre van a ser los dedicados a el manga y anime, así que los esperamos a todos para participar. La invitación es gratuita, la inscripción va a ser absolutamente gratuita. Los que quieran colaborar con el espacio pueden donar dinero, ya que estamos trabajando a pulmón y estamos generando cosas maravillosas. Así que si quieren que este tipo de espacios sigan floreciendo, cualquier tipo de aporte monetario va a ser más que bien recibido. Pueden acceder a todas las charlas desde la página de Facebook de la Asociación Satori y bueno, cualquier consulta que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. El martillo de Thor, la lanza de Longinus, el escudo de Perseo posiblemente sean de las tres armas más importantes y reconocidas de la literatura, la mitología y el discurso legendario. Posiblemente haya muchas armas con las cuales nos hemos identificado o nos habría gustado poder portar en algún momento de nuestra vida, pero si hablamos de cuál es la más reconocida a nivel global, posiblemente Excalibur sea la más famosa de todas. Excalibur, cuyo portador más reconocido a nivel mundial fue el rey Arturo, es uno de los elementos mágicos más importantes de la leyenda artúrica y que va a ser un tema recurrente dentro de esta saga o serie de historias. La historia del rey Arturo ha inspirado a muchos escritores, tanto contemporáneos a la escritura de la leyenda como mucho más posteriores. Hay un montón de reediciones y reversiones, tanto literarias como a nivel de los videojuegos, de películas, de series, sobre la historia del rey Arturo. Entonces la idea es explorar un poco qué es lo que nos llama tanto la atención de la historia de este rey legendario bretón y de sus caballeros de la mesa redonda. Para empezar, como he dicho, hay varias versiones de la leyenda del rey Arturo y no todas están de acuerdo con un montón de hitos o mitos en torno a esta figura legendaria. Lo realmente verdadero que podemos extraer es que ha habido una figura central importante de un monarca que ha unificado a los pueblos bretones en un momento de una cruenta guerra civil, o por lo menos entre pueblos o reinos, y que postuló una paz y una organización social bastante estable por alrededor de medio siglo. Ahora en más, todo lo que rodea a la leyenda artúrica es bastante irreal, es muy fantástico. No podemos saber dónde con exactitud se fortificó Camelot, ni quiénes fueron en efecto los caballeros de la mesa redonda, y mucho menos todos los poderes mágicos que giran en torno a las figuras de Excalibur, Merlín, Arturo, Morgana y otros personajes típicos del folclore artúrico. Sí, es indudable que dentro de lo que es la épica medieval, Arturo fue un hito y continúa siendo un gran referente para todo eso, incluso más que Beowulf en el cantar de los Nibelungos, el poema de Mio Cid, la marcha de Rolando y una amplia lista de otros caballeros medievales. Pero sin duda Arturo fue el que los sobrevivió a todos y el gran referente a la hora de hablar de épica medieval. Arturo, como ya sabemos seguramente por algunas versiones que hemos consumido, como por ejemplo La espada en la piedra de Disney, que en realidad se llama en inglés Merlín el Encantador, estaba destinado a ser rey de Inglaterra desde antes de su nacimiento incluso. Él es hijo bastardo en realidad de
Uther Pendragon y Igraine, y su nacimiento ya implica un asesinato, ya que Igraine estaba casada con el conde de Cornualles y Uther Pendragon se enamora de ella y no puede desposarla estando casada, entonces tienen un amorío extramarital gracias a la magia de Merlín. Merlín, sabiendo en el brete que se está metiendo el rey Uther, le hace prometer que cuando tenga un hijo fruto del amor con Igraine, él tiene que dárselo para que pueda protegerlo de las políticas de su padre. Uther accede y, bueno, dicho y hecho, ocurre la profecía de Merlín. Tienen un hijo que va a ser Arturo, quien es despegado de su madre, ni bien nace, para poder resguardarlo de el atentado del cual va a ser víctima Uther Pendragon. Arturo crece en un contexto de suma humildad. Él es un escudero desde muy temprano, funciona como escudero de su hermano adoptivo Kay, y es criado de manera muy humilde hasta que llega el momento de unas batallas competitivas, unas justas deportivas en las vísperas de Navidad, cuando ella es adolescente, y Merlín prepara el escenario para que él pueda extraer la espada de la piedra, la cual maravillosamente apareció en una roca frente a una iglesia, con la inscripción que decía: aquel que logre quitar esta espada de la piedra será coronado y conocido como el justo rey de Inglaterra. Muchos intentaron quitarla sin ningún tipo de éxito, y cuando están dirigiéndose a la competencia, un duendecillo o un ser mágico roba la espada de Kay y Arturo se encarga de ir a recuperarla. Como no la encuentra y halla esta espada en medio de la nada sin dueño aparente, va, la extrae con suma facilidad y a partir de ahí es considerado de alguna forma el justo rey de Inglaterra. Sin embargo, aún hay gente que no lo reconoce y debe ganarse el título por medio de batallas y demostraciones de valentía. Algunas de las versiones dicen que Excalibur es la espada que está en la piedra. Otras versiones dicen que la espada viene después, cuando le presentan esta espada a la Dama del Lago, que en algunos casos recibe el nombre de Nimue, y ella le cambia la vaina. Es decir, que Excalibur sería la vaina que porta la espada y no la espada en sí. Pero en algunos casos esta primera espada en la piedra sí toma el nombre de Caliburn o Calibor, y Excalibur sería la nueva espada que realmente tiene poderes mágicos para Arturo. La espada se dice que aquel que la porte será invencible en la batalla, y por otro lado la funda a veces también tiene poderes mágicos como volver invulnerable a Arturo y que ninguna herida pueda hacerlo sangrar. A medida que va avanzando en realidad la trama artúrica, Arturo va dejando de tener protagonismo y empiezan a cobrar más protagonismo sus caballeros de la mesa redonda, ya que al tener la figura de un rey y el cargo de un rey, él no puede exponerse continuamente al peligro, ya que es un símbolo y tiene que preservarse ante cualquier eventualidad. Sí, Arturo continúa siendo importante cuando conoce a Ginebra, que va a ser su reina, y luego cuando recibe a Lancelot, que es el más valiente y caballeroso de sus caballeros, con el cual la reina va a tener un amorío extramarital, así como le ocurrió a sus padres, y esto va a desencadenar una nueva guerra civil. El amorío entre Ginebra y Lancelot va a ser la nueva decadencia del reino de Camelot. Y otros dos personajes que van a ser sumamente importantes en la historia de Arturo van a ser, por un lado, Morgana, su media hermana, la cual va a cultivar un odio y envidia atroz por los logros que cometió, que logró su hermano, su medio hermano Arturo. Y por otro lado, Mordred, que en algunos casos es su sobrino y en otros casos es su hijo ilegítimo con Morgana, quien por medio de artilugios logró crear un hijo producto del incesto entre ellos dos.
Mordred va a ser una pieza fundamental también dentro de la decadencia de Arturo, porque va a ser quien instaure la desidia, la inconformidad y la discordia en la mesa redonda, y además va a ser quien le enceste el golpe fatal que terminará con la vida de Arturo, cuando ni Excalibur ni su funda logren protegerlo de las artimañas de Morgana. Arturo tristemente muere viendo su reino hecho trizas, con muchas bajas de su lado, y completamente desilusionado, un poco a la manera de Don Quijote, y pide expresamente a uno de sus caballeros de nombre impronunciable, Verdevier o algo por el estilo, que arroje Excalibur al lago de donde la obtuvo, para que nadie pueda utilizar su magia para el mal. El último de los objetivos de Arturo fue conseguir el Santo Grial, símbolo del cristianismo, lo cual tampoco logró, y también fue un gran peso, pero lo recordamos por ser un ícono de valentía, de igualdad, de justicia y de unión entre pueblos con diferentes normas, leyes, en un momento de mucha discordia y mucho caos. Sin duda, cuando hablamos de Arturo se nos vienen un montón de cuestiones a la mente. Por un lado, el tema del amor cortés, que es un mal que nos aqueja desde hace ya unos cuantos siglos. No digo que sea algo malo, pero por la caballerosidad se han cometido muchos crímenes, así como también se han dejado pasar muchas oportunidades. Y hoy en día lo seguimos viendo en las letras de muchos boleros, muchas canciones melódicas. Incluso lo vemos en el cine romántico y en muchas novelas, telenovelas o textos. Es decir, el germen un poco de la concepción romántica, amorosa que tenemos hoy en día nace con la poesía provenzal, pero también con toda esta imagen y metáfora cortesana que es tan tratada en lo que es la leyenda artúrica. Por otro lado, la figura del caballero andante que marcha a la aventura y tiene un código moral indestructible e inflexible, también nace con esto, y quizás eso es lo que a nosotros nos llama tanto la atención y nos convoca con respecto a lo que es la leyenda artúrica, ¿no? Los japoneses supieron ver bien esto, no tanto en la leyenda artúrica quizás, pero sí en el Quijote, que también sigue un código a rajatabla, extraído de la épica medieval, no puntualmente necesariamente de la leyenda artúrica, pero sí de la novela de caballerías medieval. Y además tenemos que pensar que la leyenda de caballería es de los primeros bestsellers que nacen gracias además al invento de la imprenta. Lo primero que se publica es la Biblia, y lo que más se consumía en realidad eran novelas de caballería, lo cual marca el punto álgido del género, pero también la decadencia, porque salían de cualquier autor y de cualquier calidad, lo cual hacía que el género se agotara rápidamente. Y bueno, si tenemos que hablar también por qué a mí en lo personal me atrae tanto la leyenda artúrica, además de todos estos símbolos y todos estos iconos, es por la gran cantidad de reescrituras que ha habido a lo largo de la historia. No me voy a detener mucho porque realmente son enormes y no se puede hacer un compendio real de todo lo que hay, pero recuerdo con mucho placer una película que es Corazón de Dragón, que tuvo varias secuelas, pero la primera particularmente, donde incluso aparece el fantasma de Arturo para hablarle al protagonista, y donde hay una plasmación muy clara de lo que era el ideal caballeresco y el rol de un caballero andante, además de que la voz que le da el dragón es Liam Neeson, si mal no recuerdo, y hace un papel increíble en un momento donde el CGI no estaba tan bien trabajado, pero para hacer los 90 ese dragón está muy bien hecho. La recomiendo mucho esa película. Pero es increíble porque también Marvel ha sabido absorber la leyenda artúrica para colocarla dentro de su mundo ficcional de superhéroes. Hay un personaje que se llama Faiza Hussein, que si bien no conozco mucho en detalle, sé que es una mujer que funcionó como médica en Oriente Medio, que halló la espada y se hizo con los poderes de Excalibur. Y también sé que Morgana Le Fay, que es la media hermana de Arturo, también es una antagonista de los cómics de Marvel, los cuales todavía no hemos visto personalizados en
en el cine, en el MCU. También Morgana aparece como personaje en El Aprendiz de Brujo, que es una película que no tuvo mucho éxito de Disney, y bueno, como ya hablamos, La Espada en la Piedra fue uno de mis grandes favoritos de la infancia. Pero si tenemos que hablar puntualmente del manga y del anime, pareciera que más que Arturo, a veces incluso Excalibur es la que protagoniza muchas de las reescrituras artúricas. Y yo esto no sabía cómo plasmarlo, quería hacer un top 5 de mis referencias a la leyenda artúrica, o por lo menos a Excalibur en el manga y anime, así que voy a mencionarlo, pero no se piensen que hay un orden lógico en esta enumeración. La primera referencia que voy a mencionar sí en realidad es la peor, porque me parece que es la que menos plasma la lógica o la hermenéutica de Excalibur, o por lo menos es la que es menos fiel a los originales y es una reformulación muy libre, que es la que aparece en Nanatsu no Taizai o Los 7 pecados capitales. Ahí tenemos a un Arturo que está aprendiendo a ser rey porque es muy adolescente, que si bien ya tiene unas cuantas artimañas y artilugios y ha entrenado, no es capaz de blandir Excalibur y sacarle todo su poder. En Nanatsu no Taizai, yo estoy viendo el anime, no estoy al día con el manga, si bien ya terminó, o sea que no sé bien de dónde viene la historia, pero Arturo no es el primer rey en blandir Excalibur, y la fuerza de Excalibur en realidad vale por todos sus portadores previos, es decir que si mientras Arturo no se reconozca como rey y no se sienta merecedor de ese título de el salvador de Camelot, no puede portar todo el poder del cual se puede extraer de Excalibur. Es decir, que es un arma inútil para su portador hasta que su portador esté en el momento justo y a punto para poder utilizarla y blandirla. También tenemos el personaje de Merlin, que es está metamorfoseado en mujer en este caso, y que es un personaje sumamente atractivo, no solo físicamente, sino también por toda la historia de trasfondo, que retoma mucho de esta esencia demoníaca del personaje, pero que la reescribe como aquella que se ganó y perdió el favor de la diosa primigenia, la diosa celestial y el rey demonio. Ahora venimos con otros 4 ejemplos que estos me parecen estar a la misma altura y al mismo nivel, por eso no puedo compararlos directamente. El primero es claramente el caso de Fate, donde Fate se nutre asombrosamente de la leyenda artúrica. Gracias a la leyenda artúrica existe Fate y es su justificación perfecta, ya que la guerra por el Santo Grial, que es este ritual mágico que se lleva a cabo cada tantos años, es lo que hace que los servants se puedan invocar y luchan por un objeto que claramente forma parte de la hermenéutica artúrica. La protagonista es Arturia Pendragon, es una versión feminizada del rey, que si bien es cambiada de género, realmente por un lado no está sexualizado, cosa que me parece bastante loable porque hay otros personajes de Fate que sí lo están sumamente sexualizados, si bien otras versiones de Arturia Pendragon sí lo están, pero la principal de Fate Stay Night al menos no. Sigue a rajatabla el argumento de la leyenda artúrica sin cambiar demasiado el concepto, simplemente que como aparece en un nuevo contexto, ahí se reescribe constantemente el pensamiento del personaje literario. Entonces tenemos una Arturia Pendragon que la encontramos sumamente arrepentida de su forma de haber actuado en vida y que quiere conseguir el Santo Grial para poder revertir y negar todo ese pasado monárquico y limpiar todas sus culpas, ¿no? Ella quiere ser una campesina más, quiere tener una vida normal, no quiere cargar con el peso de la culpa de haber llevado a Camelot a la perdición y de haber masacrado a tantos caballeros en batalla. Por lo cual vemos a una Arturia mucho más humana, mucho más conectada con sus emociones, mucho más arrepentida y mucho más iracunda. Incluso dependiendo de las versiones, bueno, en la primera Fate Stay Night la vemos como mujer porque se enamora de su amo. En la segunda versión de Unlimited Blade Works la vemos mucho más desde su rol como jerarca, como gobernante y qué es ser un buen gobernante. Y en la tercera, que está por salir la tercera película de la trilogía que termina con el ciclo, la vemos más relegada a un segundo plano, pero es una versión más corrompida por el Santo Grial. En fin,
los invito a ver porque el mundo de Fate es enorme y aparecen también otros caballeros de la mesa redonda como un Lancelot iracundo que perdió su amistad con su rey por culpa del amor extramatrimonial que cosechó por Ginebra. Y además, dependiendo de la versión de Arturia, si es más madura o más adolescente, porta distintas Excalibur, es decir, ahí tiene la lógica de la espada de la piedra y la espada del lago que le da la dama del lago. Así que sumamente aconsejable entender el universo Fate desde la historia artúrica. La tercera referencia a Excalibur en el manga y el anime es en Senseiya o los Caballeros del Zodiaco, donde extrañamente no es una espada, pero sí es el nombre que recibe un arma o una técnica, y es la técnica de los Caballeros Dorados de Capricornio. Todos los Caballeros Dorados tienen una técnica que se llama Excalibur, que lo que hace es poner la mano de tal forma y moverla con tanta agilidad que es capaz de cortar cualquier cosa, incluso dimensiones. Los Caballeros de Capricornio entrenan toda su vida para poder perfeccionar esta técnica, y tuvimos varios portadores de Excalibur. Para empezar, a el Cid, que es el Caballero Dorado de Capricornio de Lost Canvas, luego a Yura, que es el Caballero Dorado que conocimos en la saga de las 12 casas, quien luego se la traspasa o enseña a Shiryu de Dragón, que es, si mal no lo digo, es el último portador de esta técnica. Pero es una técnica muy versátil. El Cid pierde su brazo con el cual emplea la técnica en una de las batallas, y aún así, con su cosmos, logra emplear su sangre y su energía para poder seguir aplicarla. Es decir, que no se necesita del órgano en sí para poder usarla, sino que es más una cuestión psíquica, si se quiere, o del alma. Pero es muy valioso, me parece, esta referencia, además de la referencia al cantar de Mio Cid, que son pocas las referencias que tenemos a la literatura de habla hispana en el manga y anime, para dársela a un linaje, a todo un linaje de caballeros o de santos que son protectores de Atena y del mundo, y utilizarla como si fuese una técnica para un shonen. Me parece impecable esa referencia. Bien, la cuarta referencia al manga y al anime de la leyenda artúrica, ya estamos lindando con lo bizarro, pero es excelente la reformulación. Me refiero a el uso que Soul Eater le da a la historia de Excalibur, donde estamos en un mundo en el cual las personas pueden convertirse en arma y necesitan de otra persona que sea un técnico o un usuario para poder blandirlas, utilizarlas. Y hay escuelas donde se capacitan a los seres humanos para ser armas y usuarios, con el objetivo de cazar brujas y cazar gente caída en la corrupción y que amenazan convertirse en demonios. Entonces, en este mundo tan raro, tenemos a Excalibur como un arma legendaria, la cual es fácilmente ubicable en realidad. Está la localización exacta de Excalibur. Y en un primer momento, dos de los protagonistas van a buscarla para ser el mejor usuario que exista. Y cuando dan con ella, se dan cuenta de que pueden extraerla de la piedra con suma facilidad. No hay muchas complicaciones. El arma despierta de alguna forma y se convierte en un ser antropomorfo, pero que es un hombrecillo, un duendecillo blanco con galera, bastón y chapó, muy molesto y muy feo. Es insoportable e intolerable. O sea, no permite hablar, no se lo puede escuchar, su tono es insoportable, interrumpe constantemente, canta incoherencias y tiene un código de una lista interminable de normas que su técnico o usuario tiene que respetar si quiere poder emplearlo como arma. Al final del capítulo, los protagonistas dejan Excalibur donde la encontraron porque se dan cuenta de que no es que no cualquiera puede extraerla de la piedra, sino que no cualquiera puede soportar las demandas de Excalibur, y es por eso que nadie va a blandirla. Me parece una reformulación y reescritura paródica increíble de lo que es la función de Excalibur dentro de la leyenda artúrica, y luego se vuelve casi un gag o un chiste recurrente
de personajes que van a quitarla, a sacarla y que luego no duran mucho a su lado. Sin embargo, a medida que va avanzando la trama, nos conocemos un poco más acerca del pasado de Excalibur y sabemos que cumplió un rol un poco más importante en el pasado de la historia del presente del argumento y que incluso fue gobernante de un reino o de un colectivo humano. Y por último, pero no menos importante, otra referencia paródica que a mí sinceramente me hizo desternillar de la risa es la que aparece en Gintama. Gintama sabemos que es una historia bastante larga que tiene arcos argumentales muy chicos, distribuidos entre capítulos que son absolutamente cómicos, algunos arcos que son humorísticos o paródicos y otros arcos que son más cerca del shonen y son los que hacen realmente avanzar a la trama. Pero tenemos un arco que se llama justamente Arco de Excalibur, donde lo que se hace es explorar un poco la naturaleza de unos extraterrestres que vienen de un planeta que justamente se llama Excalibur. Ahí los extraterrestres son unas entidades biológicas metálicas que adoptan la forma de armas. Los varones en realidad son filos, son armas con filos, y las mujeres son vainas. Entonces ahí hay todo un chiste sexual con respecto a la penetración y a el envainar y desenvainar el arma. El protagonista de esta saga es un amanto o extraterrestre, así como se los conocen, que ha perdido su vaina. En realidad su vaina ha muerto y está buscando a su hija que le fue arrebatada. Sin embargo, es una espada vieja, es una espada samurái vieja que ha quedado sin filo y no puede matar a absolutamente nadie, no puede cortar nada, y se pelea demasiado con Gintoki, que es el protagonista de Gintama, a tal punto que se ensarta en su recto al modo de la espada en la piedra y no hay forma de quitarla de ahí. Es decir que para que el amanto pueda extraerse del recto del protagonista, deben ayudar a encontrar a su hija perdida. Es una saga muy corta de 3 o 4 capítulos, pero que es muy muy buena como reformula en una clave tan paródica e incluso escatológica la leyenda de Excalibur. Bueno, grupo, disculpen el haber demorado tanto en hacer este video, estoy muy desaparecido porque hay cosas del trabajo que me están demorando demasiado. No es un momento fácil para ningún docente, todos los que desempeñemos este oficio lo sabemos. Noviembre y diciembre son letales y más en esta circunstancia, así que les agradezco la paciencia. Pronto tendremos una nueva entrevista al margen, así que espérenla y vamos a volver con todas las pilas del mundo. Vuelvo a reinvitarlos a participar del primer encuentro internacional de cultura japonesa online 2020 en la Asociación Cultural Satori. Nos pueden buscar por Facebook y bueno, si quieren compartir algunas de otras referencias acerca de la leyenda artúrica o de Excalibur puntualmente, por favor déjenmelo en los comentarios, yo los voy a estar comentando, revisando y bueno, saben que esta comunidad se hace entre todos, así que gracias por estar y les mando un abrazo grande, sigan leyendo.